Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Radio, debate y conversación para comenzar la mañana. Al Pan Pan, con Minda Schindler. Entrevistas políticas con los actores de hoy. El Mostrador, información con la independencia que nos caracteriza. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Jueves 4 de mayo, quedan exactamente 3 días. Solo 3 días para la elección del Consejo Constitucional. Y fíjense ustedes que estábamos conversando hace algunos días con el director del Mostrador, Federico Joanón, y deparábamos en que el 7 cae día domingo. Y ustedes saben que existe el famoso dicho que no nos vaya a traer un domingo 7. Entonces algo así como no nos vaya a venir una sorpresa. Y hay muchas inquietudes, sobre todo desde el oficialismo, respecto de este evento, porque las voces en general son bastante pesimistas respecto de los resultados. Y queremos entrar en materia porque queremos conocer exactamente, bueno, primero, lo más esencial, qué es lo que se vota y por qué creemos que es importante entrar en esta materia, porque lo que hemos ido viendo los periodistas que cubrimos estos temas es que hay una enorme desinformación de la ciudadanía. Y si ustedes hacen una encuesta a la salida de su casa, les aseguro que muchas personas no saben por quién van a votar este domingo. Así es que queremos inmediatamente pasar a saludar a Valentina Rosas. Valentina Rosas es cientista política de la Universidad Católica y además subdirectora de Tenemos que Hablar de Chile. Una iniciativa, Tenemos que Hablar de Chile, de las Universidades Católica y de la Universidad de Chile, que, para decirlo claro, entre agosto de 2021 y noviembre de 2022 desarrolló una actividad llamada Las Claves desde una Ciudadanía Constituyente, que permitió recoger la opinión de la ciudadanía y entregarla a través de este documento con la participación de más de 20.000 personas a lo largo de todo el país. Una información valiosísima. Saludamos entonces a Valentina. ¿Cómo estás, Valentina? Un gusto de tenerte con nosotros esta mañana. Hola, Minna. Muy buenos días. Muy agradecida por el espacio. Gracias a ti. A ver, Valentina, partamos por algo súper simple, pero muy necesario. ¿Qué es lo que se vota este 7 de mayo? Bueno, este domingo tenemos todos la oportunidad, y no solo la oportunidad, la obligación en este caso, volvimos a tener elecciones obligatorias para votar a los consejeros constitucionales. Estos son más o menos el equivalente a lo que serían los convencionales que tuvimos el año pasado, los convencionales constituyentes, porque ya van a ser desde el domingo quienes elijamos para tener como representantes en la discusión constitucional que vamos a tener como país. La gente en general dice, ¿por qué si ya tenemos algunas personas trabajando en el proceso constituyente? ¿Por qué estamos Eso es lo que te iba a preguntar. Sí, es importante hacer la diferencia porque el año pasado no existían estos dos roles. Hoy día sí tenemos un grupo de expertos, pero ellos hacen una propuesta de anteproyecto y luego son los representantes políticos, quienes nosotros elijamos, quienes tienen la posta, quienes toman la posta en este debate constitucional, y obviamente puede que cambien algunos debates, puede que aparezcan normas que hasta ahora no han salido, así que queda mucho debate constitucional por delante y por lo tanto es súper fundamental que vayamos a votar informados, porque queda mucho de este proceso constituyente por delante. Sí, Valentina, quiero solo detenerme un segundito en ese punto que tú haces mención, porque hoy día en una columna de opinión en el Mercurio de Mario Fernández, constitucionalista además, profesor académico, exministro de Estado y académico de la Universidad de Chile, él hacía la distinción entre lo que antes existió con la Convención Constitucional y con lo que hoy día existe. ¿Y por qué te lo planteo? Porque él dice que la Convención tuvo la exclusividad de la redacción y fijaron su propio reglamento con esta página en blanco. Y hoy día tenemos un Consejo Constituyente que sería electo este domingo, que va a estar sujeto también a una propuesta que hiciera, como bien dices tú, este consejo o este comité de expertos, ¿verdad? Y en esto que él define como la página llena y advirtiendo el peligro de que no vaya a ser que pasamos al otro extremo y que ahora este Consejo Constitucional no tenga la suficiente autonomía para poder desarrollar y escribir esta nueva Constitución. ¿Qué opinas tú de ese punto? Yo creo que es importante rescatar primero que no existe una fórmula para los procesos constitucionales en el mundo. Acá, claro, estamos con el ejercicio reciente del año pasado y no es muy fácil hacer esta comparación, pero en el mundo las fórmulas constitucionales son muy variadas. Hay procesos en los que el Congreso entrega el reglamento, como lo tenemos en este año, y hay otros donde son los mismos convencionales constituyentes o
constitucionales que elijamos, quienes se dan ese mismo reglamento y tiene a veces pasadas por el Congreso, donde el texto final lo tiene que aprobar el Congreso. Acá no tenemos eso. Entonces, primero, no existe una fórmula en el mundo, no existe un estándar, y no significa que este año nos hayamos alejado o acercado a ese estándar, porque no existe. Cada país se otorga a sí mismo las reglas para definir un proceso constitucional, y por lo tanto, en general se hacen en función del contexto político, las discusiones políticas y sociales que estamos teniendo como país, claro, el 2019 eran bien distintas a las que nos enfrentamos este año. Así Valentina, pero él advierte, solo para cerrar el punto, que que el problema puede producirse, porque él dice exactamente lo que tú señalas. No existe una sola manera de escribir una constitución, y este proceso con el comité de expertos mediante existe en otras partes del mundo y ha sido muy exitoso. El problema, dice él, es cuando el rol asesor se confunde con el rol decisorio. ¿Por qué? Porque él dice que el comité de expertos va a tener, el consejo de expertos va a tener, o el comité de expertos va a tener presencia en el Consejo Constitucional con derecho a voz, pero pudiendo decidirse en comisión mixta cuando haya diferencia entre lo que dicen los expertos y lo que dicen los constituyentes. Claro. Yo creo que acá es importante, es verdad que los consejeros que elijamos van a tener que tomar en consideración el trabajo que ya ven escrito, tienen que trabajar en función de este documento, no pueden dejarlo de lado y empezar de nuevo la discusión. Entonces la discusión viene en el fondo con antecedentes que tienen que tomarse en consideración. Pero los expertos y quienes elijamos ahora como representantes no vienen de mundos distintos, vienen ambos desde los partidos políticos. Quizás los expertos fueron, claro, designados por los partidos políticos y con otros roles, se buscó otra expertise en este caso, pero vienen del mundo político ambos y tienen diferencias que en este caso se consideró en su minuto que eran roles que se complementaban, que no necesariamente competían. Vamos a ver, obviamente, que quienes salgan electos el domingo, cómo cambian los equilibrios. Hoy día tenemos una comisión de expertos que está bastante equilibrada políticamente, es como 50-50 de cada sector. Obviamente, esto no está asegurado en la elección del domingo, depende de cómo votemos quienes vayamos a votar este día, así que puede cambiar las fuerzas políticas, pero finalmente son los partidos políticos, a través de sus expertos o a través de los candidatos que nos están ofreciendo para este domingo, quienes nosotros elijamos, quienes van a poder articular este debate constitucional. Así que también yo creo que es importante considerar eso, que vienen de mundos políticos, que los candidatos son validados por las listas políticas también, así como quienes fueron designados en su minuto Sí, comisionados expertos. Totalmente. Bueno, Valentina, sigamos entonces con el proceso de este domingo, porque fíjate que uno sabe que es obligatorio ir a votar, pero hay muchas personas que dicen, no importa, si total las multas nunca te las cursan, y eso podría generar que gente no fuera a votar. Y solo quiero advertir que se dio a conocer la siguiente información, y es que los electores, escuchen bien, que no hayan pagado la multa respecto de no haber ido a votar en el proceso del 4 de septiembre, arriesgan reclusión nocturna. O sea, lo dejo planteado por si algunos ya. ¿Por qué te pregunto esto? Porque más o menos me gustaría saber crees tú que es la proyección de votación y de participación para este proceso del próximo domingo. ¿Qué es lo que más o menos se plantea que podría ser la participación? Bueno, es verdad que está el susto de que estamos votando después de mucho tiempo de elecciones obligatorias, pero que hay bajo interés. Eso es innegable. La gran mayoría de la gente, como tú lo decías, o no sabe que hay elecciones o todavía no tiene claro su voto, y uno se motiva menos cuando todavía no tiene alguien, porque en decir, quiero realmente que esta persona salga, y solo ir a votar por ver lo que me ofrece la papeleta, eso genera indudablemente un cambio en el contexto en el que estamos. Sí o sí va a haber un cambio respecto de las últimas elecciones, que tuvimos muy alta participación. Llegamos a números históricos en el país, dado que también ha ido creciendo la cantidad de gente que vive en el país. Llegamos a cantidades históricas, récord de votantes que nunca habíamos tenido en el país, y eso trajo obviamente resultados que quizás no eran los esperados según algunas encuestas o algunas proyecciones. Siempre hay un espacio ahí para duda, entonces es esperable que baje. Yo no me asustaría con bajar del porcentaje de participación que hubo en las últimas elecciones. Sí sería preocupante que nos volviéramos a acercar al 40%, que era lo más bajo que estuvimos en algún minuto, sobre todo en las elecciones municipales, son las que tienden a traer menos votación, así que ojalá estemos sobre el 50%. Yo creo que eso
nos da un panorama relativamente positivo. Claro, pero sí hay que dejar súper claro, Valentina, que se trata del primer proceso donde tú eliges no un plebiscito, no es un sí y un no, sino que es un proceso donde tú eliges candidatos, candidatas, con voto obligatorio e inscripción automática. Ese es el primer hecho que existe desde el retorno a la democracia, ¿no es así? Así es, y en general la gente tiende a votar más cuando la elección es de elección más fácil, en el fondo sí o no, apruebo o rechazo, elegir entre dos fechas, elegir entre solo dos candidatos, tiende a ser un poco más fácil para las personas y eso atrae mayor votación. Por el contrario, tenemos las elecciones municipales que recordaremos estas papeletas de concejales de Maipú, por ejemplo, que eran muy, muy, muy grandes. Cuando tenemos muchas alternativas en todo ámbito de la vida nos pasa que nos mareamos, que no tenemos todos los elementos para comparar. Pero sí tenemos esta inscripción automática y voto voluntario, entonces ahí puede que se nos compense. Voto obligatorio, voto obligatorio. No, voto obligatorio. Sí, no te vayas a confundir, mira que si no uno va a decir, voto voluntario, listo, parto, no voy a votar. Pero sí quiero preguntarte entonces, ¿cuántos consejeros? Porque mira, ¿cómo pasamos? Pasamos eran 150 los convencionales, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces pasamos de 155 y terminamos con 154. Por el Rodrigo Rojas Bade, exactamente, por el caso Rodrigo Rojas Bade que tuvo que dejar la convención. Entonces eran 155, quedamos en 154 y ahora que resulta que bajamos a 50, que es la misma cantidad de los senadores en nuestro país. Tenemos que además señalar que este va a ser, pero estrictamente paritario, o sea, son 25 mujeres, 25 hombres. ¿Y por qué, Valentina, se señala que es la misma votación como se vota a los senadores en Chile? A ver, explícanos eso. Sí, bueno, existen distintas como circunscripciones electorales. A veces votamos por los senadores, que son a nivel regional, a veces los diputados tienen otra distribución, no son en las mismas regiones, y obviamente cuando votamos por alcalde es solo la comuna. No siempre votamos de acuerdo como al mismo territorio, delimitación del territorio. Eso va cambiando según las elecciones. Entonces, en este caso, se homologó a el Senado, y por lo tanto vamos a votar en Santiago. Quienes estamos en Santiago tenemos que votar por una persona, y todos quienes estamos en la región metropolitana tenemos la misma oferta de candidatos, porque se van a votar 5 en la región metropolitana y así en las otras regiones. Vamos a tener el mismo número que senadores, excepto por la corrección de paridad y los candidatos, los escaños indígenas que podrían ser electos también y que esos son supranumerarios. En el fondo se agregarían sobre esos 50 que debiéramos tener el domingo. Si eso es súper importante. O sea, perdona, ¿cuántos son los cupos para escaños reservados para los pueblos originarios? 1 y 2, eso se agrega entonces, tal como tú señalas, a los 50, no es que son dentro de los 50. Hay 2 candidatos a través de esos cupos. Si los 2 son electos, llegaríamos a tener 52 consejeros constitucionales. Ese es otro cambio muy significativo por la cantidad de... ¿Cuántos eran los de pueblos originarios de la convención? Ayúdame, Valentina, 17, a recordar. 17, si no me equivoco. 17 eran, imagínate, serían apenas 2, pero bueno, son los cambios que se han ido generando. Ahora bien, entonces, ¿qué sistema electoral se utiliza finalmente? Porque acá se habla mucho de que hay 16 elecciones por las 16 regiones. Entonces, para no confundir, entender cuál es el sistema electoral y por qué se ha dicho también, Valentina, que un partido podría tener mucha votación y no necesariamente garantizar gran cantidad de convencionales, de constituyentes. Eso. Claro, primero la gente, todos tenemos listas sobre las que votar. Estas listas a veces pueden ser un partido que prefirió correr por sí solo y por lo tanto una lista, un partido, pero a veces también se permiten alianzas y tenemos ahí algunas alianzas y ya sabemos que el oficialismo al menos o parte del oficialismo se separó y por lo tanto para quienes tienen esa sensibilidad política hoy día tienen que elegir entre 2 listas. Lo mismo en la derecha, uno puede ver que en la derecha hay distintas listas que no fue en solo una lista. Y el sistema se llama The Hunt, el sistema que hemos utilizado para las elecciones parlamentarias en los últimos años, no es nuevo en el país, donde tenemos esta opción de listas y nosotros si bien votamos por una persona, uno puede tener su candidato y le puede encantar y da lo mismo la lista, pero si recordamos la papeleta viene ordenada por lista, nos dice Chile Unido, Chile Seguro, Chile Feliz, hoy día todos tienen el nombre parecido de Chile algo, y abajo salen los candidatos, uno puede votar por el que quiera, da lo mismo si está en el primero o en el último de esa lista, pero sí el conteo es por listas. Primero se cuenta cómo le fue a la lista y a la lista se le otorga y dice, bueno, le fue tan bien que en la región metropolitana va a tener la lista 1, 2 cupos, después la lista 4, que fue la que
segundo mejor le fue va a tener 2 y el resto va a tener 1 y 0 y 0, por ejemplo. Entonces ahí se agarra cuál es el que mejor le fue de esa lista 1 o de esa lista 4, que fueron los que mejor le fueron en las elecciones. Así que primero por lista, después se cuenta por candidato y eso obviamente ajusta ahí las elecciones. Claro, eso es súper importante y porque ahí quiero también preguntarte cómo es que se aplica esta llamada cifra repartidora. ¿Qué es la cifra repartidora? El cupo total de consejeros, en este caso, normalmente de senadores, como decíamos, como un sistema que se basó en el Senado, se reparte entre estas listas. Entonces en Santiago creo, si no me equivoco, pero que esté equivocada, pero 90% segura que son 5, entonces es el número que se tiene que repartir entre todas las cifras. Y eso cambia en todas las regiones, no es igual, obviamente va dependiendo también de la cantidad de habitantes que exista en cada una de las regiones. Sabemos que la región metropolitana es de las más grandes, pero eso va distribuyéndose entre cada una de las listas, así que depende de qué tan bien le haya ido a una lista, pero no necesariamente, a veces le puede ir muy bien, pero solo un poco más bien que la segunda y eso va cambiando, así que también ahí es necesario contar el total de los votos de cada lista. Valentina, mira, yo acá tengo la cifra porque, ojo, para dejarlo súper claro, para que no haya confusión, siempre se elige una persona, no es que se eligen 2, 3. Cuando nosotros decimos que en la región metropolitana se eligen 5, es porque usted fue a votar, ¿no es cierto? Votó por una candidata o un candidato, y el total de consejeros para la región metropolitana son 5, ¿no es así? También lo mismo Valparaíso, aquí te doy ayuda a memoria porque lo tengo justo en la mano. Metropolitana, Valparaíso, Maule y Araucanía eligen 5 consejeros en total, cada región. En el caso de Antofagasta, Coquimbo, O'Higgins, Biobío, Los Ríos, Los Lagos, 3. Y finalmente Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Ñuble, Aysén, Magallanes, 2. Entonces eso lo dejo súper claro para que no haya ninguna duda. Ahora, bien, Valentina, ¿cómo va a ser este trabajo de los consejeros? ¿Cuál va a ser el plazo que se ha determinado? ¿Cómo van a interactuar? Ya lo comentábamos un poquito al comienzo con el comité de expertos. Bueno, el 6 de junio el comité de expertos ya está avanzando, hay un documento base que es público, que todos lo pueden revisar, pero todavía queda mucho trabajo, se está trabajando en indicaciones, ajustes, y debiéramos tener el 6 de junio una propuesta final de este comité de expertos. Sobre eso van a empezar a trabajar el 7 de junio estos consejeros electos, o sea, desde que lo elijamos acá el domingo va a pasar un mes y van a empezar oficialmente sus funciones. Y similar a como trabajó el año pasado la convención, solo que ahora ya hay un reglamento, se va a trabajar primero en comisiones, se van a dividir en las mismas en las que está trabajando hoy día los expertos, y se van a tomar las propuestas, tomar los textos que ya vengan del anteproyecto para poder ingresar indicaciones. Eso nos da 2 meses al menos de conversación en comisiones, es donde se genera el mayor debate, discusión, análisis y todo lo que trae obviamente legítimamente una discusión tan importante en política como esto. Y luego, más o menos 2 meses de trabajo en el Pleno, donde se tienen que ir aprobando estas normas que hayan sido primero aprobadas entre los miembros de una comisión, ahora tienen que ser aprobados por los 3/5 del Pleno. Y finalmente hay un mes como de armonización y de aquellas normas que no hayan alcanzado el quórum, se debaten entre los expertos y entre los consejeros, así que vamos a tener 5 meses en el fondo de este debate. Debiéramos terminar en noviembre con un nuevo texto, una propuesta constitucional, y luego un mes a las elecciones que son finalmente el 17 de diciembre de este año. Perfecto. Tú acabas de nombrar 2 temas que son súper, o sea, 2 números, digamos, 2 fracciones que son demasiado importantes para tenerlas muy claras. Los famosos 3/5 y los 2/5. Nosotros teníamos en la Convención Constitucional los 2/3 versus 1/3, y los 2/3 te permitían, ¿no es cierto?, aprobar las normas. Ahora eso es 3/5. Y quiero entender qué significa los 3/5 respecto de los 2/5 cuando hablamos del poder de veto. A ver si me puedes explicar qué significa cada una. Bueno, es bien importante, yo creo que eso es lo que la gran mayoría hoy día está atenta a que pase el domingo. Para la aprobación de las normas se necesitan 3/5, y por lo tanto, si el oficialismo o cualquier lista en el fondo logra tener los 3/5 por sí mismo, o una alianza que uno pueda decir, bueno, la derecha en toda su diversidad o la izquierda en toda su diversidad cumplió los 3/5, uno puede decir, es probable que pasen con mayor facilidad las normas que le son afines a ese sector político, porque va a contar con los votos necesarios para poder tramitarlas.
Claro. Entonces, lo que necesitamos ver este domingo y lo que la gran mayoría va a estar atento es quién tiene esos otros dos quintos, quién logra esos 2/5 y que por lo tanto los tengan que necesitar a ese otro sector político para las negociaciones, porque nadie tenga los 3/5 listos para decir, bueno, acá podemos aprobar como sector político cualquiera de las normas que nos propongamos. Entonces, cómo se correlaciona la fuerza de este domingo nos va a hablar de cómo probablemente se venga el debate. Claro, Valentina, pero ¿qué significa tener poder de veto? O sea, te lo planteo porque además entre todos estos augurios que hay respecto de cómo le va a ir a un sector o a otro, incluso hay augurios que dicen que al oficialismo podría ni siquiera alcanzar los 2/5 de poder de veto. Pero bueno, eso se verá, la verdadera, digamos, encuesta es, es el día de la elección, como siempre se señala. Pero ¿qué significa tener poder de veto? Bueno, poder de veto no es que esté regulado, no es en el fondo que se le traspase un poder oficialmente, pero se le dice así al sector político que en este caso lograría al menos 21 consejeros. 20 serían 2/5 y por lo tanto con 21 consejeros de algún sector político, el otro sector político necesita al menos un voto del otro para poder negociar. Entonces, si se logran algún sector político, en este caso probablemente el oficialismo, el que está preocupado, al menos 21 candidatos, dicen tenemos poder de veto, porque podemos frenar aquellas normas que no nos gusten políticamente, van a necesitar al menos alguno de nosotros para poder pasar estas normas. Veto quizás suena muy fuerte, al menos yo creo que es un poder de negociación importante. Hemos visto en el Congreso que los partidos políticos, los sectores políticos hoy día no votan tan homogéneamente, siempre hay alguno que otro que se descuelga, así que hay que entender que la política es diversa, es heterogénea, no todos los que sean electos de un mismo sector opinan exactamente igual en todas las normas, así que en cada norma esto puede variar, no significa que como bloque vayan a votar, pero sí les da al menos esa potencialidad al sector político que resulte perdedor porque tuvo, entre comillas, menos electorados, si al menos logra 21, tiene poder para poder frenar aquellas normas que sean más graves para ese sector. Perfecto, eso es súper interesante y te agradezco mucho que lo expliques porque es parte también de las nuevas condiciones que tiene este nuevo proceso. Ahora bien, ¿por qué importa tu voto? Tú fuiste parte de este tremendo desafío, ¿no?, de las universidades católicas y de Chile. Tenemos que hablar para generar el informe de claves desde una ciudadanía constituyente. Ustedes fueron recogiendo las opiniones de la ciudadanía. Ahora, algunos han llegado a señalar que el proceso constituyente o el momento constituyente ya pasó, lo decía, por ejemplo, el senador Juan Luis Castro. Hay un sector incluso, no sé si sector, pero hay, digamos, voces dentro de lo que es la izquierda que incluso han dicho hay que llamar a votar nulo, ¿no? Y yo quiero preguntarte, en definitiva, ¿por qué el voto es importante? ¿Qué significan los votos nulos blancos? Si acaso tienen algún domicilio o, la verdad, no tienen domicilio alguno, etcétera. Bueno, sí, es importante para descartar eso, los votos nulos y blancos no se cuentan como votos válidamente emitidos, por lo tanto no están en el conteo final y la verdad, en general en las votaciones no se mueven tanto, aunque en algunas otras elecciones también haya gente que ha ido llamando al voto nulo. Hoy día efectivamente el voto, volvemos a reiterarlo, es obligatorio y eso hace que algunos quizás digan, bueno, voto y voy y voto lo que sea o nulo o al azar incluso porque quizás no estoy tan interesado. Pero yo creo que tiene un enorme valor la discusión constituyente. Lo que hemos venido viendo desde el 2020 en Tenemos que hablar de Chile es que sí, como país tenemos muchas demandas, muchas necesidades. No todas son constitucionales, han aparecido nuevas, sabemos que el tema de seguridad es obviamente muy, muy importante para muchas personas, pero parte importante de las demandas que tenemos como país, sistema educacional, sistema de pensiones, tienen una dimensión constitucional, tienen una dimensión que cambia o que en la forma en la que se debaten, quienes tienen el poder de decisión final. Hoy día nos estamos jugando en el debate constitucional respecto de esas temáticas. ¿Qué pasa hoy día con el debate constituyente en pensiones o en salud? Tiene relevancia en la vida de las personas. Obviamente también no cambia todo, la calidad de los profesores, la formación, la infraestructura de los colegios. Hay otras dimensiones de la educación o de las pensiones que también tenemos que preocuparnos a través del Congreso, del gobierno. Pero hemos visto una dimensión constitucional bien importante y si bien ha bajado el tema constitucional en la encuesta, yo siempre lo digo, la política es más compleja que hacernos cargo de aquello que está solo en el top 3 de la lista. El debate constitucional estuvo por mucho tiempo, nos empezamos a hacer cargo de eso, quizá hoy día bajó y apareció seguridad,
Pero yo creo que es importante que como país cerremos esta discusión, la terminemos de manera buena, eficiente, con ojalá una alta participación electoral y participación ciudadana luego también durante junio a julio, que es esta etapa de participación ciudadana dentro del proceso constituyente. Así que yo en el fondo no guardaría este tema en carpeta, es decir, ya salió de las preocupaciones de las personas. Las preocupaciones de las personas, quizás si tienen otros títulos, tienen una dimensión constituyente, que es bueno que como país cerremos esa para también poder hacernos cargo de tantas otras temáticas que son relevantes. Ahora bien, conociendo la experiencia comparada, digamos, ¿no? Mirándola, ¿tú dirías que ha habido procesos parecidos, así como nuestro país, en el sentido de un proceso constituyente que fracasa, que se tiene que comenzar un nuevo proceso que tiene características muy distintas? Lo que decía Mario Fernández, volviendo a la columna, él decía, pasamos de cuando el poder está pasamos del dominio constituyente al dominio del poder constituido, ¿ya? Entonces quería preguntarte si es que acaso esta realidad, porque algunos están muy pesimistas en el sentido de que se perdió yo entiendo lo que tú señalas respecto de que hay temas constituyentes que están ahí presentes, pero se perdió la mística, ¿no? O sea, si solamente pensamos en lo que fue el plebiscito del 80-20, respecto de hoy día, donde las encuestas dicen que hay muy poco interés de la ciudadanía por participar, ¿esto se ha visto en otras partes? ¿Cómo se articula la ciudadanía con el debate público? Siempre hay diferencias. Yo creo que es bien importante recalcar que los plebiscitos, si bien nos entregan una foto importante, son preguntas más bien, o la elección en general, que nos entregan dos opciones forzadas. A veces quizás no estábamos tan convencidos o del apruebo o del rechazo, pero tomamos una opción en ese minuto. Todos tenemos matices también en nuestro debate, pero la elección nos fuerza a tomar esas opciones, que es legítimo, es necesario, pero que esconde una variedad gigante de opciones políticas que tenemos los ciudadanos, que teníamos duda o creíamos que no era el momento, pero sí quería una nueva constitución, o yo la quería hace 20 años y por fin llegó, pero mi anhelo era hace 20 años y hace 20 años no tenía la opción ni el plebiscito de decirlo. Entonces creo que es necesario primero como no quedarnos en esa foto que nos entregan los plebiscitos, sino ojalá a través de espacios de diálogo, de participación, como lo empujamos en Tenemos que hablar de Chile, podamos ir adentrándonos en esa matices y sutileza de las posiciones políticas que tenemos los ciudadanos. En Islandia pasó, por ejemplo, que si bien el proceso constituyente fue relativamente exitoso, la ciudadanía validó el proceso, se entrampó en el Congreso porque tenía que pasar por el Congreso. Entonces ahí quedó más o menos, podría decirse que no terminó el proceso porque tenía un diseño que hacía que no solo la convención tuviera que trabajar en particular, sino que tuviera que tener cierta coherencia con las correlaciones políticas que habían en el Congreso. Entonces es bien necesario entender que la política, el Congreso continúa, es la forma más permanente de política que tenemos normalmente, y por lo tanto a veces cuando hacemos estos ejercicios de desacoplarnos totalmente del debate público tiene sus costos, como vimos el año pasado. Así que queda mucho debate, aún yo creo que no está cerrada la puerta. El debate público también es así de movible, podemos en 3 años más volver a sentir que es nuestra primera prioridad y vamos a tener que volver a pensar dependiendo de lo que pase en diciembre, así que es parte de cómo se mueven los ciclos políticos. Yo creo que es necesario entender y empatizar con el agotamiento respecto del tema también, pero que no por eso es un tema cerrado, es un tema muerto, es un tema que no debiéramos abordar como país. Perfecto. Te quiero pedir, Valentina, súper cortito porque se nos acabó el tiempo, pero ¿el voto obligatorio también es válido para los que están viviendo fuera de Chile o no? Entiendo que es voluntario para los que están fuera de Chile. Perfecto, sí, lo sospeché desde un principio, ¿cómo se diría? Ya pues, Valentina Rosa, cientista política de la Universidad Católica, subdirectora de Tenemos que hablar de Chile. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, demasiado valioso toda la información que nos entregas para estar, mira, mientras más informado, más capacidad de decisión tenemos las personas. Así que muchas gracias. Sí, si alguien necesita revisar los candidatos ahí en las redes sociales de Tenemos que hablar de Chile, lo hicimos por ¡ay, qué bueno! Con la foto también, a veces uno necesita conocer si lo ha visto antes. Tenemos que hablar de Chile. Tenemos que hablar de Chile en cualquiera de las redes sociales, ahí está todo. Sí. Etiquetamos las redes sociales de los candidatos y que también ahí si alguno le tinca puede directamente ir viendo su postura y tratando de informar. Estupendo. Muchísimas gracias entonces, Valentina, que tengas buen día. Igual.
Bien, pues vamos a saludar a esta hora a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgrados usen.cl. Nos vamos a ir a un corte comercial y al regreso vamos a estar hablando con Marta Lagos. Ella es socióloga, nos va a dar una visión de qué es lo que se juega políticamente para el gobierno y para la oposición este domingo 7 de mayo. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por el